Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus especial, muy especial, cariño, porque te lo mereces y porque yo vivo de esto para Géminis, cariño. ¿Cómo es así, Richard? Es así, corazón. Yo vivo de YouTube, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, tú me estás apoyando, tú me estás dando de comer con tus visualizaciones, cariño. Y por eso que te tengo que entregar lo que es más lectura bonus. Claro, Richard, ¿te conviene? Sí, me conviene también, corazón. Y por eso que yo agradezco tu ayuda, tu apoyo, corazón, las visualizaciones. Porque yo vivo de esto, Géminis, y tú me estás apoyando, corazón. Y como me estás apoyando, tengo que entregarte más lectura bonus. Entonces, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Géminis. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué nos dice en el cuenco tibetano para vosotros. Voy a intentar hacerlo más extensa, ¿vale? De lo normal, cariño, porque te lo mereces, corazón, te lo mereces. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, cariño, muy bien. Como dice en esa frase, mi querido Géminis, nunca es tarde para cambiar, ¿no? Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano Géminis es como si hubiera un nido en un árbol muy alto y se aproxima lo que es una paloma a poder alimentar a estos pichones, por decirlo así, ¿no? Y no solamente había un pichón, es como si habían 4, 5, 6 pichones. Esta paloma blanca, cariño, se acerca y los alimenta. Esa energía de la paloma blanca puede ser tu energía que tú estás tratando de sacar adelante a la familia, cariño, o tú vas a ser clave para poder sacar adelante a la familia. Detrás, cariño, aparece como un ave, como si fuera un cuervo. Más que un cuervo, diría un gallinazo. Un ave grande, negro, cariño, negro. Esa ave negra, corazón, viene con mucha fuerza a querer destruir el nido. Pero sin embargo tú te defiendes, Géminis. Entonces, siento, mi querido Géminis, que posiblemente tu familia va a pasar por algún tipo de susto o de contratiempo. Pero esto no quiere decir, cariño, que las cosas van a salir mal para ti, porque tú vas a defender con uñas y dientes a tu hogar, a tu familia. O simplemente pasa algún tipo de percance, Géminis. El otro mensaje también, mi querido Géminis, una de las imágenes que yo he visto, y aunque parezca un poco siniestro, veo como si hubiera lo que es un cuerpo en descomposición, pero está vivo, cariño. Ese cuerpo está prácticamente, ese ser está en una posición como arrodillado, sosteniéndose con sus brazos para no
caer lo que es en el suelo. Entonces, siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente me dice: Richard, me siento derrotado, me siento derrotada, siento que algo ha muerto dentro de mí, quizás por una situación, quizás por un problema, por una decepción. Pero de la nada, Géminis, porque tú estás rodeada o rodeado en un jardín, de la nada aparece la energía de un ser de luz. Este ser de luz, cariño, te toma y te apoya lo que es en su pecho. Y tú empiezas como a regenerarte. Empieza otra vez a regenerarse tu cuerpo. Empiezas como si estuvieras resucitando, Géminis. Y vuelves a ser ese ser maravilloso, ese ser con luz que tú siempre has sido, mi querido Géminis. Entonces siento, Géminis, si tú de repente en estos momentos me dices: Richard, ya no puedo más, siento que he perdido la batalla, o siento simplemente que ya debo soltar esto, pero ¿qué hago con mi vida? Ahora, ¿qué hago con mi vida? Me lo has venido repitiendo tantas veces que tengo que cerrar un ciclo. Me lo has venido repitiendo tantas veces que tengo que olvidar el pasado y perdonar, que he llegado a la conclusión que es lo correcto. Pero ahora te pregunto yo, Richard, me preguntas a mí, ¿y ahora qué hago con mi vida? A veces me da miedo de repente expresar mis sentimientos, a veces me da miedo confiar. ¿Qué hago con mi vida? Sé, Géminis, que tú de repente, por lo que tú has pasado, pues, has quedado lastimado, lastimada. Has quedado desconfiado. Y quizás muchos de vosotros me dicen: Richard, ya no soy una niñata, ya no soy un niñato, ya tengo lo que es una edad. Ahora, ¿qué hago con mi vida? Corazón, recuerda ese ser de luz que aparece y te toma y hace que tú recuperes prácticamente tu cuerpo. Tu cuerpo, cariño. Quiere decir que te van a empezar a llegar señales a través de la intuición, a través de los sueños. ¿Para qué? Para que tú tengas una oportunidad. Da igual la edad que tú tengas, Géminis. Tú puedes tener 50, 60, 70, 80, 90, puedes tener 20 y a lo mejor de repente no sabes qué hacer con tu vida. Entonces, yo siento, Géminis, que a partir de este momento, si tú has tomado esa decisión de soltar, pues simplemente, cariño, empiezan las cosas buenas para ti. Pero tienes que tomarte las cosas en serio. Toma esa decisión, cariño, de darte una oportunidad. Hay un grupo de ustedes que sí, se va a dar lo que es una oportunidad. El otro mensaje, Géminis, también, veo que unas manos te entregan algo. Solamente veo sus manos. Solamente he visto sus manos. Unas manos preciosas con una túnica blanca, Géminis. Esto me recuerda a algo que a mí me pasó hace mucho tiempo, cuando yo era muy jovencito, y mi familia, si lo está viendo el video, sabe, a mí en 2 ocasiones me dio como una especie de, como taquicardia, ¿vale? El tema del corazón. Luego que salí de esto, yo me acuerdo que, y alguna vez le he contado, creo que también en su signo, o en otro signo, no sé. Luego que salí de esto, yo quedé, como se dice, tocado. Siempre me dolía el pecho, me entraban unos dolores horribles, y lamentablemente, cariño, pues yo era en ese momento de un pueblo. El hospital está a kilómetros, y aparte, los recursos económicos no eran muy buenos, ¿vale? Como vosotros saben, a lo mejor de repente ahora ha cambiado el tema de la salud en Perú, pero antes nada era gratis. Los años 80, 90, nada era gratis. Entonces no tenía tampoco para tratarme más o para llevar lo que es un tratamiento, como lo hacen ahora en la actualidad. Me acuerdo que un día, Géminis, me sentía tan mal que yo dije, pues,
creo que ya no voy a pasar esta noche. Me sentía muy mal, muy mal. El dolor del pecho era insoportable. Yo me fui a dormir y dije a la de Dios, lo que tenga que pasar, que pase. Como que ya me había rendido, sinceramente. Entonces, me acuerdo que tuve un sueño. Y en la parte de donde estaban, donde se posa lo que es los pies, cariño, de la cama, yo vi muchas figuras como ángeles, muchas figuras. Y entonces en ese momento yo dije, wow, ¿será acaso que ya se acabó mi tiempo? ¿Será acaso que a lo mejor de repente ya, pues simplemente llegó mi hora? Y dije, ¿debo estar soñando o simplemente pues ya llegó mi hora? Y no quería luchar, no quería despertar, simplemente quería descansar. Estaba agotado, estaba cansado, Géminis, por el dolor de pecho que tenía continuamente. Me acuerdo que yo vi una mano, lo que yo he visto ahora con el cuenco tibetano, me ha recordado mucho. Yo miré una mano preciosa, era perfecta esa mano, ¿vale? Con una túnica blanca. Y esa mano me tocaba aquí en la cabeza y me hacía así. Y me acuerdo que me dijo, hijito, levántate, aún no es tu hora. Hijito, me dijo, levántate, aún no es tu hora. Y yo me levanté y yo tuve ese sueño, mi querido Géminis. Con esto que te quiero decir, Géminis, piensa que con el cuenco tibetano, esa imagen, como si tú de repente estuvieras en un estado de descomposición, como si fueras un cadáver, te he visto que estás así arrodillada o arrodillado, rendido y rendida, porque quizás ya no puedes más con lo que tú estás batallando. Y esto, Géminis, nos pasa a todos. En algún momento queremos tirar la toalla, ¿vale? En algún momento pensamos que ya no podemos con esta situación. Pero sin embargo, del costado, porque estás rodeado en un jardín, sale un ser de luz, te toma y te pone en su pecho y todo empieza a regenerarse en tu cuerpo. Siento, mi querido Géminis, que te quieren decir, todavía tienes algo que vivir en esta tierra, todavía tienes algo que hacer en esta tierra. Aún tienes un propósito de vida. ¿Y por qué te digo esto, Géminis? Porque yo también veo lo que es en los comentarios, muchas veces que dicen, Richard, ya no quiero vivir. Ya quiero prácticamente que me lleven. Ya no quiero estar en esta tierra. Nunca busquen a la muerte, chicos. Nunca busquen a la muerte, porque la muerte vendrá en el día, en la hora indicada, en el año indicado. Pero no antes, cariño. No antes. Yo siento, Géminis, que lo que tú de repente en estos momentos estás viviendo y te sientes, como se dice, desvanecer, te sientes mal, es una prueba más. Y sé que a lo mejor me dice Richard, ya estoy cansado de tantas pruebas. Cariño. Pero mi querido Géminis, ¿por qué no lo preguntas eso también si están cansados esta gente que a lo mejor en estos momentos están pasando una guerra? Esta gente que en estos momentos de repente no tiene que comer. Esta gente que en estos momentos está luchando por su vida, si está enfermo, está enferma. Pero sin embargo se aferran, Géminis. Se aferran. A veces nosotros, Géminis, pensamos que nuestro problema es prácticamente más grande que todo el mundo. Hay problemas mayores, Géminis. Hay problemas mayores en esta vida. Pero hay que continuar, hay que seguir para adelante, porque la vida es un regalo con sus matices, Uno para poder evolucionar, uno para poder tener de repente las cosas claras, para tener la sabiduría, tiene que pasar por tantas pruebas, cariño. Es una preparación, la universidad del mundo lo vamos a llamar. Es una preparación, Géminis. Pero si tu vida siempre ha sido perfecta, y de repente alguien de los tuyos tiene un problema, ¿cómo vas a responder tú si tu vida ha sido perfecta?
¿cómo vas a responder? Pero si tú de repente has estado en esa situación, si tú has pasado por tantas cosas negativas, ya sabes cómo responder. Con esto que te quiero decir, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda, que posiblemente que todo lo que tú estás viviendo es porque alguien va a necesitar de ti. Entonces tú eres un maestro de vida, una maestra de vida, mi querido Géminis. Y muy pronto te vas a dar cuenta de esto. Muy pronto. Es importante, mi querido Géminis, también la oración. Pide a Dios, pide al universo que proteja tu familia, que proteja tu entorno. Porque hay un suceso que va a pasar. No digo para todos, pero hay un suceso que va a pasar. Porque esa paloma blanca es como si fuera el Espíritu Santo. Y también como si fuera tu energía. Ese nido, cariño, con todos esos polluelos, es tu hogar, es tu familia, es tu entorno, mi querido Géminis. Pero se aproxima como un ave de color negro, como si fuera un cuervo inmenso, a querer hacer daño, pero esa pequeña paloma blanca defiende con uñas y dientes su nido, Géminis. Entonces, corazón, la oración, la oración. Aunque en este momento las cosas te vayan muy bien, tienes que orar, tienes que meditar. Pide a papá Dios, entrégalo tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios. Y sé que a lo mejor de repente muchos miran, Richard, yo no creo en Dios, ¿vale? Se respeta, pero no pierdes nada orando, cariño. ¿Cuánto te quita? 5 minutos de tu vida. Mira, yo vivo lo que es en Barcelona. Y yo trato con mucha gente de Barcelona de mi edad y más jóvenes, y la generación de ahora tiene un concepto muy diferente con el tema de la espiritualidad, con el tema de Dios. No digo todos, pero una mayoría son más, por decir, creen más lo que es en la ciencia, en lo que se ve. ¿Vale? Entonces, una vez me sorprendió un amigo de aquí, catalán, cariño, que yo dije, bueno, yo creo en Dios, dije, yo creo en Dios. Y entonces él me discutía, no, ¿cómo puedes creer? No se sabe lo que hay, bla, 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 ¿vale? Y al final llegamos a la conclusión y él reconoció esto y dijo, bueno, tampoco pierdo nada creyendo en Dios. Es así, cariño, ¿por qué? Vamos a suponer que no existe Dios. Tú te mueres y vas a pasar lo que es a un sueño eterno. Ya está. Pues no pasa nada, ¿no? Vamos a suponer. Pero yo te pregunto, ¿y si existiera Dios? Cariño, ¿qué cuenta vas a rendir? Ay, es que yo tenía otra idea, la generación de mi tiempo me decía que no era así. Con esto no te digo que creas o no, pero tampoco pierdes nada, cariño. Y puedes ganar mucho. Tampoco pierdes nada y puedes ganar mucho. Corazón, yo con esto no quiero cambiar la mentalidad de nadie. De nadie, porque todo es libre albedrío. Simplemente que si hacemos lógica, si no existe, pues no pasa nada. Todos dormiremos en un sueño eterno, ya está. Pero si existe, cariño, ¿cómo te quedas tú? Te quedas tuerto, te quedas tuerta, cariño. Entonces, no pierdes nada creyendo en Dios. ¿O pierdes algo, cariño? ¿Te quita, yo qué sé, 5 minutos de tu preciada vida? ¿O te quita dinero, te quita algo? No. Al contrario, ves la vida con otros ojos, tienes esperanza. Yo, sinceramente, yo creo en Dios, llevo a Dios en mi corazón y gracias a Dios las cosas me han ido bien. Porque yo no vengo de una familia rica, yo no he tenido comodidades, todo me lo he ganado con esfuerzo, pero siempre pidiendo a Dios. Siempre pidiendo a Dios. Y me ha ido bien, ¿vale? Me acuerdo una vez en el COVID, Géminis, antes que pase el COVID, perdón. Yo estaba trabajando en cocina en un restaurante muy famoso aquí en España. Y entonces
tenía programado, dije, con mis vacaciones me voy a Perú. Quiero pasar la Navidad y Año Nuevo, que no lo había hecho desde hace 12 años, creo. Sí, 12 años, creo, porque ahora estoy viajando continuamente para esa fecha. Dije, ya sabes qué, que voy a viajar. Que voy a viajar. ¿Por qué? Porque ahora tengo estabilidad, tengo el dinero, pero yo voy a viajar, sí o sí. ¿Qué pasó, cariño? Que a los meses apareció el COVID y nos encerraron a todos. ¿Es esto, vale? Entonces, cariño, ya había alertas, entonces no era recomendable viajar. Con eso, ¿qué te quiero decir, mi querido Géminis? El hombre propone y Dios dispone, ¿vale? Es una lección que yo tuve. Es una lección que yo tuve. Por eso que yo, con el tiempo, voy aprendiendo también de mis errores. Con el tiempo también medito, reflexiono. Siempre que pido algo, siempre digo, Dios, si tú quieres, así será, ¿vale? Primero Dios. Yo, si tú quieres, cariño, crees o no crees, todo es libre albedrío. Pero ya te he dado también el ejemplo, cariño, el ejemplo anteriormente. Entonces, cariño, si tú crees en Dios, si tú crees en las energías, nada es imposible. Nada es imposible, cariño. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay oportunidades en nuestra vida, pero tienes que creer también, porque si no crees, cariño, pues simplemente vas a estar lo que es en el limbo. En el limbo, ¿vale? Voy a sacarte lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, porque en este momento tú dices, Richard, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué propósito viene a mi vida? Hay muchas cosas que hacer, cariño. Es como cuando mi madre me decía, cuando yo me iba al gimnasio, ¿no? Yo me iba al gimnasio, me gustaba mucho ir al gimnasio y mi madre me decía, ¿por qué no te quedas a hacer algo en la casa? Yo le decía, pero si no hay nada que hacer. Ah, no hay nada que hacer. Agarra la escoba, ponte a barrer. Siempre hay algo que hacer en la casa, ¿vale? Siempre hay algo. Entonces, cariño, siempre hay algo que hacer en tu vida, Géminis. Siempre hay algo que hacer en tu vida. Richard, pero no tengo a nadie. Cariño, a veces para sentirnos lo que es en familia, no es necesario, corazón, que ellos tengan lo que es, yo qué sé, una conexión de ADN con nosotros. No, la familia también lo hacemos nosotros, mi querido Géminis. La familia lo hacemos nosotros. A lo mejor mucha gente me dice, Richard, tú podrías trabajar en cualquier parte del mundo, es cierto, podría trabajar en cualquier parte del mundo. Y siempre te quejas de Hacienda, siempre te quejas de que los impuestos es muy caro, la vida es muy cara en España. Sí, es muy caro, cariño, ¿vale? Y siempre me quejaré, siempre. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué no me voy de Barcelona? Porque aquí en Barcelona he creado también mi pequeña familia, que no es mucho, son contaditos con mis dedos, cariño. Pero he creado mi pequeña familia. Entonces, tengo un motor y motivo, tengo algo para decir, me quedo en Barcelona. A pesar que toda mi familia está en Perú, me quedo en Barcelona. Mi mundo está en Perú casi todo, pero me quedo en Barcelona. ¿Por qué? Porque he hecho mi familia, contaditos, no son muchos. Con el transcurso del tiempo, mucha gente se ha quedado atrás. Muchos amigos, muchas personas que yo pensaba que se iban a quedar conmigo para toda mi vida, pero se han quedado atrás. Pero yo de ellos he aprendido mucho. He aprendido, corazón. Todos son maestros de vida. Nadie llega a tu vida por casualidad. De todos aprendemos. Bueno o malo, aprendemos. Entonces, mi querido Géminis, si tú me dices, Richard, estoy solo, estoy sola, ¿por qué quieres? Porque te encierras en tu mundo, cariño. Tú puedes también tener tu pequeña familia. No es necesario que sea pareja. Si es pareja, pues eureka, cariño. Lo vas a tener todo. Pero si no, los amigos, una persona que a lo mejor necesita de ti, un consejo. Hay mucha gente en el mundo Géminis que necesita posiblemente que alguien de vez en cuando lo diga, tú puedes. Tú eres mejor, tú eres perfecto, tú vas a salir de esto. Hay mucha gente que necesita, gente con fuerza, con carácter, gente evolucionada, gente que ha tenido mundo como tú.
Entonces no me digas que no hay un propósito de vida. Siempre hay un propósito de vida. Siempre hay algo que hacer. Como decía mi madre, agarra la escoba y limpia cuando me iba al gimnasio, ¿no? Entonces, Géminis, yo siento que tú tienes un propósito de vida. Si a lo mejor de repente en este momento me dice, Richard, no sé qué hacer, ¿vale? Ya tengo una edad, solamente me siento lo que es en una banca, etcétera, etcétera, a dar de comer a las palomas. Siempre hay algo que hacer, cariño. Siempre, ¿vale? Yo qué sé, créate un perfil en YouTube, explica tus experiencias, o de repente, cariño, yo qué sé, hay cuánta gente que a lo mejor necesita compañía, si tú todavía estás en la facultad de hacer esto, o si me dice, Richard, ya soy muy mayor, me duele todo, hay muchos medios. Ya no estamos en esa época, Géminis, en la cual, y la cual era mejor, sinceramente, tenía que ser el tú y tú, mirarnos cara a cara, ¿no? Ahora las redes sociales, el internet, hay muchas formas de poder llegar a otras personas, hay muchas formas de poder relacionarse con otra persona, siempre tomando las medidas, eso sí, ¿vale? Porque también hay muchas personas que quieren aprovecharse, sinceramente, siempre tomando las medidas. Entonces siempre hay algo que hacer. O si estás en tu casita, cariño, yo qué sé, tener tu gatito, tus plantitas, hacer algo. Pero tienes que mantener la cabeza ocupada. La cabeza ocupada. Porque si tú no mantienes la cabeza ocupada, cariño, como se dice, el estar ocioso, como decía mi madre, te hace pensar cosas negativas, corazón. Tienes que tener la mente ocupada, mi querido Géminis. Eso es lo que yo te aconsejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. A ver, mi rey. La carta de la emperatriz. Es una carta de creatividad, es una carta de luz, es una carta de belleza, es una carta también de que vas a estar atractivo, atractiva. ¿Vale? Una carta de seducción, vamos a poner. Porque es una carta bella, cariño. Su mismo nombre lo dice, la emperatriz. La emperatriz, cariño. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, ya que tú ahora estás tomando medidas, ya que tú ahora me dices, Richard, voy a buscar lo que es un sentido en mi vida, te va a llegar muchas ideas, Géminis. Te va a llegar de repente, yo que sé, sueños, metas que cumplir. O si tú de repente me dices, Richard, ¿sabes qué voy a hacer, Richard? Me voy de campi, me voy de repente, yo que sé, a una discoteca, me voy de vacaciones, Richard. ¿Tú crees que yo ahí conozca a alguien o me relacione con personas? Tiene la emperatriz, Géminis. Por donde pasas, vas a ser como un zorrillo, vas a dejar huella, cariño. Échate tu mejor perfume, por favor, ¿vale? Échate tu mejor perfume. Vas a estar llamando la atención. Y si tú me dices, Richard, no quiero viajar, solo quiero hacer un proyecto, tu mente va a estar muy creativa, muy creativo. Richard, no tengo trabajo, pues tu mente va a estar muy creativo, muy creativa. Y quizás muchos de ustedes, Géminis, van a ser sus propios jefes. Quizás, cariño, ¿por qué no? Vamos a ver. Signos, aparte de Virgo, ¿vale? Me sale un Capricornio, me sale un Libra, otra vez Libra, cierras con un Sagitario, pero también puede ser un Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, Géminis, iniciales, corazón. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Quiero agradecer. Yo también cuando veo lo que es en las estadísticas, es curioso, como dicen esa frase. Nadie es profeta en su propia tierra. Yo soy peruano, cariño. Amo Perú. Pero no estoy en el ranking de los peruanos. Es esto. ¿Sabes quiénes me miran más en mi canal? Y los quiero a todos, ¿vale? Pero vamos a reconocer quiénes me miran más. México es número 1. México, cariño. México me mira, es número 1 México. Luego está Argentina, segundo lugar. Y tercer lugar está Estados Unidos. Cariño, ¿qué hago, corazón? Yo qué sé, pido la nacionalidad en México. Es que de verdad es esto. Y mi linda gente de Perú no me mira casi. No me mira, corazón. Nadie es profeta en su propia tierra. Es que
México, adóptame, por favor, para tener la tercera nacionalidad. Muy bien. La letra U, mi querido Géminis. Vamos a ver. La letra K, la letra E y la letra L. Muy bien, corazón. Así tengo, yo qué sé, 3 nacionalidades, cariño. Ya no me van a dar más. A ver, vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice el arcángel Gabriel? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Milagro, escucha. Si tú miras bien esta cartita, Géminis, vas a ver que aquí sale un arco iris precioso. Y el arco iris, cariño, representa el pacto que hizo Dios con la humanidad. ¿Te acuerdas? En el arca de Noé, cariño, luego cuando ya los 40 días y 40 noches el agua simplemente se secó, salió un arco iris, cariño, ¿vale? Dice, el camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. Qué bonito. He aquí la señal que estaba guardando. Eso que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se le presente con el corazón repleto de amor, cariño. Es como que prácticamente me cae esto como guante a mano, ¿no? Es así como anillo en dedo, cariño, como anillo en dedo te cae esto. ¿Ves cómo todo tiene un porqué, cariño? ¿Ves lo que yo he visualizado con el cuenco tibetano y lo que te he estado diciendo? ¿Y qué es lo que te dice? Milagro, cariño. El que tiene fe, el que cree, todo va a salir perfecto, corazón. Vamos a ver qué me dicen, cariño. El tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? De verdad, me han encantado mis vacaciones. He venido recargado de pilas. Ahora, ¿dónde me voy? No lo sé. A ver. Vamos a ver, Géminis, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Voy a sacar una carta más y la carta del 10 de bastos. Fíjate muy bien, Géminis, en algo aquí. Fíjate muy bien. Aquí hay un personaje, Géminis. Este personaje no es trigo limpio, ¿vale? Este personaje, aunque aparentemente parece que fuera buena persona, cariño, un ángel muy atractivo, muy atractiva ante los demás, este personaje disfruta cuando tú tienes problemas en casa, en tu familia, en tu relación. Disfruta, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Este personaje, cariño, lo que quiere es que tú prácticamente te quedes sola. Te quedes solo en este mundo. Pero tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes a los ángeles, a los arcángeles, a la naturaleza, mi querido Géminis, a tu familia. Entonces, Géminis, corazón, como existe una persona que no está prácticamente feliz, porque este tipo de energías son amargados y amargadas, ¿vale? Es así, cariño, no son felices. Y como no son felices, Géminis, y a ti de repente te ven que sonríes, te ven que tú vas a resurgir como el ave fénix, este personaje siempre va a intentar hacer daño. Entonces, tienes una persona que es muy negativa, muy negativo contigo. Pero Géminis, corazón, tú lo que tienes que hacer, Géminis, protégete. Y como yo siempre hago todas las noches, digo, Padre, Jehová, Dios, como tú quieras llamar, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Tienes que pedir esto, porque si tú no abres tu boquita de caramelo, las energías no van a actuar, Géminis. Te recomiendo, corazón, que todos los días pidas a Dios, a tus ángeles, que te protejan, cariño, que te cuiden, porque hay alguien que está buscando la manera de que tú prácticamente lo pases mal en tu vida. Pero a este tipo de energía, Géminis, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo, cariño. El amor siempre va a triunfar sobre todas las cosas. Dios siempre va a triunfar sobre todas las cosas, cariño. Es así. Tú tienes que pedir que te protejan, ¿vale? Este personaje, cariño, siempre está pendiente de ti,
siempre te observa, inclusive Géminis intenta de repente hacerte algún tipo de magia, algún tipo de hechizo. Pero como yo siempre digo, cariño, si tú tienes a Dios en tu corazón, nada pasará. Nada pasará, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, pero tienes a alguien que no te pasa. La carta también del ermitaño. Vale. Constantemente, mi querido Géminis, a veces te viene en tu pensamiento esta persona que simplemente no quiere que tú seas feliz. Creo que tú ya sabes quién es. Tú ya lo sabes. ¿Por qué? Porque tú a veces meditas, reflexionas, ¿por qué las cosas se complican? ¿Por qué de repente afecta esto a mi casa? ¿Será que esa persona está haciendo algo ya que no puede conmigo? Yo, en lecturas anteriores, ¿qué te había dicho, Géminis? Siempre intentan hacerte daño a ti, pero no pueden contigo, cariño. Yo qué sé, estarás pactada, serás una bruja. Mentira, corazón. Eres un ser de luz. Algo te protege, algo divino te protege, cariño. Pero entonces, como ellos no pueden hacer nada en tu contra, lo van a hacer con tu entorno. O lo están haciendo con tu entorno. La familia, los hijos, los padres, una amistad. Tus mascotas también, ¿por qué no? Lo van a hacer. Entonces, cariño, como tú eres una persona que hay algo mágico en tu vida que te protege, ora. Ora, cariño. Ora constantemente y también pide por los tuyos. También pide por esa persona que tú quieres proteger. Pide y se te va a escuchar, Géminis. ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti, mi rey, mi reina, mi cascabel? Las lágrimas de Géminis no son en vano. Pero a veces cuando las cosas no van bien, cuando todo está tranquilo, nos olvidamos de la Virgen, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los ángeles. Y entonces a veces pues nos tienen que dar un pequeño jalón de oreja para decir, guapa, guapo, aquí estoy, acuérdate de mí. ¿Vale? Entonces es importante la oración, mi querido Géminis. Esto es lo que me dice con el tarot del anillo. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Un consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Me sale dos cartas. La carta del Rey de Oros y la carta del 7 de Bastos, cariño. Aunque todo el mundo, Géminis, intente posiblemente hacerte daño, aunque de repente mucha gente, cariño, intente hacer daño a lo que es a los tuyos, tú tienes que mostrar carácter, tú tienes que mostrar firmeza. Es lo que te toca, guapa, guapo, es lo que te toca. ¿Por qué? Porque me dice, tienes que tomar el control de tu vida y tienes que ver prácticamente esta mala situación con buenos ojos. Toma el toro por los cuernos, cariño. ¿Por qué? Porque aquí yo veo que alguien de tu entorno o tú de repente te estás lamentando o se está lamentando. Pero aquí estás tú, mi querido Géminis, para que sigas adelante, para que le des esa palabra de aliento, para que tú sigas sacando adelante tu familia, tu hogar. Muchos dependen de ti, cariño, o alguien depende de ti. Que esta persona se porta mal, que esta persona te hace resentir, pero ya va a reaccionar, en algún momento va a reaccionar, cariño. Entonces, tú eres un pilar muy importante, porque aquí también veo lo que es un resentimiento, Géminis. Aquí veo un resentimiento. ¿Por qué no me dan mi lugar? ¿Por qué no me valoran? ¿Por qué no se dan cuenta del esfuerzo que yo hago? Pero papá Dios, cariño, dice, vale, Géminis, tú estás pidiendo reconocimiento, tú estás pidiendo justicia. A esa persona que te duele tanto, que a lo mejor te hace sentir mal, le voy a dar una lección. Y entonces, como le va a dar lo que es una lección, cariño, tú tienes que estar al lado de él o de ella. Esto es lo que me dice como consejo, corazón, ¿vale? A veces piensa que nosotros, Géminis, somos como niños, son como niñas, cariño, que a veces hacemos una travesura por ahí y necesita que una persona adulta mayor, en este caso papá Dios, nos diga, hey, o cambias
o simplemente tus actos te va a traer consecuencias. Así, cariño. A veces, mira, vamos a ver. Yo tengo una sobrina que no quiere comer, es inapetente, corazón, inapetente, pero es una buena niña, se nota en su energía todo. Pero lamentablemente, mi hermana, sus padres, como lo quieren tanto, pues simplemente lo dejan pasar de repente sus travesuras, sus diabluras, ¿no? Entonces, esta niña, corazón, ni con mamá ni con papá no quiere comer. Voltea la cara o está ahí masticando. Entonces, cuando yo voy, lo digo, ven para acá, vas a comer. Si tú no comes, no vas a mirar la tele. Si tú no comes, lo digo, pues simplemente no te vas a mover de aquí. La niña me queda mirando, asustada, corazón. Lo pongo el plato de comida, cariño, se lo come todo, tanto así que inclusive digo, no, voy a parar porque no voy a hacer que se empache la niña, ¿no? Pero luego de ahí, agarra y dice, no, yo no quiero ir con el tío Junior, porque sabe que yo no le dejo pasar sus cosas, pero sin embargo conmigo come, cariño, conmigo come. Entonces, yo prefiero que me tenga miedo a que se enferme, sinceramente. Yo prefiero esto, porque a veces también se mueve aquí, se mueve allá, se da un mal golpe, cariño, y es una criatura que recién su organismo está desarrollando. Puede tener consecuencias. Entonces prefiero frenarlo. No te muevas, te vas a caer, te vas a hacer daño, pero así, serio, lo hablo yo, ¿vale? Yo sonrío todo, pero cuando tengo que ser serio, soy serio. Entonces la niña entiende, no se mueve. Pero sin embargo, muchas veces yo he visto con mamá y con papá, se ha estado moviendo y la pobre, ¡plac!, en el suelo. Ya ha pegado un grito. ¿Por qué? Porque no lo corrigen, porque no lo dicen, esto es bueno, esto es malo. Y lamentablemente estamos en una época, estamos en un tiempo, Géminis, que cuando el padre quiere corregir a los hijos, simplemente la sociedad, el gobierno, te puede llevar hasta preso. ¿Es así? Esta es la realidad. Esta es la realidad. ¿Y cómo terminan luego la generación? Viviendo en casa hasta que mueran, cariño. Es esto. No son independientes, son inseguros. A la mínima que algo no se cumple en su vida, cariño, simplemente entra en lo que es en berrinche o depresión. Y luego terminan pues simplemente por malos pasos. ¿Por qué? Porque desde un principio no le han hecho no le han hecho entender que la vida no es fácil. Que en la vida, cariño, hay que ganarse las cosas. Que en la vida prácticamente hay que tener también reglas. No hay que hacer simplemente lo que nosotros querramos. Pero lamentablemente estamos en una época en la cual estamos criando mal a la generación futura, cariño. A la generación futura. Entonces, por eso que existe muchas criaturas inseguras, muchos niños inseguros, depresiones constantemente, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, para algunas cosas estamos creciendo para bien y para otras cosas estamos retrocediendo. ¿Y esto por qué te lo digo, cariño? Porque también Dios dice, vale, hay una persona en tu entorno que no se porta bien contigo, que no te valora, le voy a dar una lección. Siento que muchas personas de tu entorno, cariño, están teniendo una lección de vida. Es esto. Y tú tienes que estar ahí para ayudar. Muy bien, vamos a continuar, corazón. La lectura, bueno, no solamente para decirte, ay, Pepe Lucho está ahí, sí. Pepe Lucho te ama, cariño, y cuando aparezca lo que te va a hacer, no me lo cuentes. Vamos a ver qué me dice el tarot TV Series y voy a canalizar, ¿vale? Porque se me va el tiempo. Me encanta hacer tus lecturas, cariño. Me siento como pececito en el agua. A ver, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Muy pronto va a aparecer alguien que te va a echar la mano, Géminis. Que te va a apoyar, que te va a aconsejar, que te va a ayudar. ¿Vale? Tú en estos momentos, Géminis, tienes mucha presión. Tú en estos momentos quieres de repente lograr un objetivo, quieres solucionar un problema, quieres arreglar algo. Va a llegar una persona en tu vida, de repente una persona cercana, terceras personas, que te va a apoyar o que simplemente te va a guiar para que tú puedas solucionar ese problema. Alguien llega, ¿vale, mi querido Géminis?
Entonces, corazón, tiempo al tiempo. Sé que estás estresada, estresado, pero alguien llega para echarte una mano. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver, voy a canalizar. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. En primer lugar, Géminis, lo que yo estoy viendo es como si hubiera un campo inmenso con mucho trigo, cariño. Inclusive hay un molino. Me recuerda mucho a los campos de Holanda, que es precioso, es precioso. Pero ¿sabes qué siento, Géminis? Siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, me gustaría estar en un lugar donde me pueda encontrar conmigo mismo, donde exista naturaleza, donde pueda ver lo que es el cielo, las estrellas. A lo mejor vives en una ciudad, cariño, donde lamentablemente van a 1000 por hora, todo es bulla, todo es estrés, especialmente algunos lugares de Lima. Yo he estado en Lima, por Dios. Creo que envejecí 20 años, vale. Entonces, yo siento, mi querido Géminis, que las energías te dicen, tienes que buscar tu paz, tu tranquilidad. ¿Por qué, cariño? Porque no todo es lujo, no todo es, cariño, tener de repente el mejor coche del mundo. A veces entrar en contacto con nosotros mismos. Papá Dios nos ha dado, cariño, la perfección de esta tierra que a veces no lo valoramos. Tú haz un día, Géminis, si estás cerca a la playa, cerca al mar, cuando ya está atardeciendo, para que no te dé un golpe de calor. Ponte a mirar lo que es el sol, siente la brisa, siente prácticamente el sonido de las mareas. Vas a sentir que te recargas de energía, cariño. Vas a sentir como que hay un cambio, inclusive te vas a emocionar. Una lágrima va a caer por ahí. ¿Por qué? Porque entras en contacto con la energía, entras en contacto con la naturaleza, sientes a Dios más cerca, Géminis. Sientes a Dios más cerca. Entonces lo que te pide las energías es que tú desconectes. Desconecta, cariño. Y yo en estos momentos, Géminis, estoy viendo muchos ángeles te piden que desconectes. Un día, al menos un día de tu agitada vida, Géminis. Desconecta un día, corazón. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Hay un recuerdo que tú llevas constantemente y ese recuerdo, cariño, posiblemente puede ser de los abuelos, de los padres. Es como que me dice Richard, aquella época era mejor. Aquellos instantes era mejor. Ay, mi querido Géminis, estás un poco nostálgico. A veces recuerdas a tus padres, personas que ya no están en esta tierra, mi querido Géminis. Esto es bonito, cariño. ¿Por qué? Porque a pesar que a lo mejor de repente tu corazón está como una piedra o tú has cambiado mucho, el niño de tu interior, la niña de tu interior, mi querido Géminis, quiere salir, quiere disfrutar, quiere vivir. Mira, vamos a ver. Hoy es un día de reflexión al máximo. Yo, Géminis, he conocido mundo, ¿vale? He estado en París, he estado en Holanda, he estado en Bélgica, he estado en Alemania, Barcelona, Madrid, Perú. Y si no voy a otros países, cariño, porque no quiero, ¿vale? Entonces, pero sin embargo, Géminis, si me dijeran, Richard, de todos esos buenos recuerdos que tú tienes, ¿vale? Y te dicen solamente que conserves uno, solo conserva uno. Y tengo recuerdos de mi niñez, ¿vale? ¿Qué recuerdo tú conservarías? Si solo me dan a elegir uno, que me gustaría tener todos los recuerdos. El recuerdo que yo conservaría, cariño, es esa imagen con mis hermanitos en mi pueblo de San Jacinto, con una cocinita de un adobe aquí, cocinando a leña, con carrizos, con todo el humo, cariño, con todo el humo, y llegando mi mamá, trayendo lo que es una bolsa, que nosotros lo llamábamos lo que es conchas, ¿vale?
Aquí lo llaman lo que es samburiña, creo que lo dice. Y entonces con ese marisco, hacer lo que es prácticamente un arroz chaufa o un salteadito, con paredes de adobes, con techo de estera. Ese recuerdo nunca renunciaría, nunca, porque tiene un recuerdo especial para mí, porque estábamos ahí pequeños, con mi hermana Katie, con mi hermana Cani, con mi hermano Alex. Estaba creo que también mi hermano el último, Roycito, pero bebito, si no me equivoco. Creo que no estaba él, no recuerdo muy bien. Pero yo no renunciaría a ese recuerdo. Sentados en el suelo, no había piso, era tierra, y tomando lo que es nuestro cafecito de cebada tostada. ¿Ves? Y me diría Richard, pero ¿por qué no recuerdas París? Que subí lo que es a la Torre Eiffel y todo, cariño. Porque para mí el recuerdo más importante es eso. Es eso, ¿vale? Entonces, con esto que te quiero decir, Géminis, siento que muchos de vosotros a veces me dice Richard, lo tengo todo, tengo una buena casa, una buena profesión, pero sin embargo a veces me entra ese recuerdo de mi infancia, de mi juventud, con mi abuelo, con mi madre. Entonces, yo lo que te recomiendo, Géminis, yo te recomiendo que si existe la posibilidad de volver a ese lugar, vuelve a ese lugar, porque vas a sentir una satisfacción muy bonita, Géminis. Y si tú me dices, Richard, todo ha cambiado, ya no puedo volver, ya no existe nada de ello, guárdalo en tu corazón. Guárdalo en tu corazón, Géminis. Ahí te das cuenta, Géminis, que la vida es muy simple. La vida es muy simple, Géminis. No es necesario tener al hombre perfecto, a la mujer perfecta, la casa perfecta, ser millonario, tener el coche, porque la vida es muy simple. Un simple recuerdo te llena, cariño, te llena. Y quizás esto te pasa a ti, esto me pasa a mí, esto lo pasa a todos, Géminis. Entonces, para que te des cuenta que la felicidad está lo que es en nuestras manos y la vida es muy simple. Es muy simple. Otra cosa que nosotros nos complicamos la vida. Es así, cariño. Entonces, mi querido Géminis, como ya al principio te había dicho con el cuenco tibetano, tienes algo que vivir. Hay algo que hacer en tu historia. Tu mundo no se ha acabado. Mientras tú estés respirando, mientras tú estés viva, cariño, vivo, hay algo que hacer. No te rindas, cariño. Resurge como el ave fénix. Te quiero, mi rey, mi reina. Espero que te haya gustado esta lectura. La lectura bonus son lecturas de evolución, de crecimiento, de encontrarnos con nosotros mismos. No para recordarte que eres infeliz, no para recordarte que esa persona te piensa o esa persona ya no te piensa, si no volverás y volverá. ¿Para qué? ¿Para darte más estrés? ¿Para que te pongas nerviosa, nervioso? No, la lectura bonus es para que te des cuenta que la vida es simple, que la felicidad está en tus manos, que tú vas a salir adelante, que todo va a ir bien. Por eso que tú estás viendo esta lectura, cariño. Si tu vida fuera perfecta, no te acordarías de mí. Es esto. Bendiciones, mi querido Géminis. Te quiero. Un besote. Hasta la vista y sé feliz. Comparte este video porque aunque no sea de tu signo, cariño, también puede ayudar a otras personas. Gracias, mi querido Géminis.